abordaremos el tema que son los factores que afectan el desempeño escolar de un estudiante. Para esto vamos a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Por primera parte tenemos a la licenciada Ana Alicia Grimaldo. Hola, buenas tardes. Gracias. La licenciada Maite de la Luz. Buenas tardes. Gracias. La licenciada Hilda Álvarez. Hola Esther, buenas tardes. Gracias. La licenciada Yuleidi Mondragón. Buenas tardes. Gracias. La licenciada Ángeles Martínez. Hola, buenas tardes. Gracias. La licenciada María de Jesús. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. De nada, gracias. Y para finalizar, el licenciado Giovanni Estrada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les comentaré. Como ya lo saben, el día de hoy nos encontramos vía Facebook Live. Nuestros espectadores se encuentran mandándonos preguntas y dudas que tienen acerca de este tema. Y pues como el tiempo es limitado, ustedes tendrán un tiempo limitado para responder las preguntas. Por primera parte me gustaría escuchar un pequeño comentario acerca de la opinión que tienen acerca de este tema todos ustedes. Empezamos con la licenciada Hilda, por favor. Mira Esther, la verdad es que de los factores detonantes que considero que afectan el desempeño escolar son los hábitos que se tienen en la familia, hábitos de manera individual, de manera colectiva. Si yo inculco en mi familia buenos hábitos, cuando mi hijo salga de casa va a seguir con esos mismos buenos hábitos. Estoy hablando de respeto, estoy hablando de valores, estoy hablando de todas esas cosas que como padres transmites a tus hijos y que en un futuro desempeñan fuera de casa. Responsabilidad, honestidad y demás valores que se van desarrollando, pero todo considero que es en un ambiente familiar. Todos son hábitos que se inculcan desde casa, al igual que la disciplina. Ok, muchas gracias. Por favor, licenciada. Yo, mi opinión es que ahora en esta época las figuras paternas, tanto mamá como papá, tienen que estar laborando para poder tener una economía sustentable. Entonces la falta de esa figura paterna en casa pues hace que haya un desempeño menor hacia el alumno, porque ya no estamos como atrás del niño y motivando al niño y viendo que el niño de verdad cumpla y ejerza el papel que tiene que ejercer tanto hijo como alumno. Ok, muchas gracias, licenciada. Sí, quiero mencionar de manera específica que también el individuo le influyen factores tanto internos como externos. En factores internos involucra la edad, su forma de aprendizaje, los hábitos que él tiene también para su aprendizaje, y en factores externos involucra su relación con su entorno, su familia, sus amigos, sus compañeros, la escuela, y esto influye de manera positiva o negativa. Gracias, licenciada, por favor. Interesante para mí. La verdad de los aspectos de alguna manera que serían cambios biológicos. Desde la concepción hasta todo el trayecto que tiene el ser humano, incluyendo pues la juventud. Okay. Licenciada, por favor. Todos los factores que han mencionado mis compañeros especialistas son muy importantes. Quiero resaltar el punto del papel del docente. ¿Qué paciencia tiene el docente en el aula? ¿Cómo lleva a cabo para poder tener un proceso de aprendizaje, de enseñanza? Y yo lo que recomiendo a los docentes que lleven una planeación diversificada para tratar de cubrir las necesidades de todos sus alumnos. Gracias, por favor, licenciada. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer hincapié en la parte de la familia y la escuela. Yo considero unos factores muy importantes, ya que ahorita la familia ha tenido diversas modificaciones en la actualidad. Familias permisivas, familias unitarias, que no nos permiten transmitir esos valores que anteriormente se llevaban a cabo. Por parte de la escuela, hay veces que afectan en partes emocionales a los alumnos, que pues esto afectan para el desarrollo y el aprendizaje del niño. Okay, muchas gracias, por favor, licenciada. Ok, yo creo que gran parte de esto, muchísimos factores afectan o apuntan a los planes y estudios que no están bien elaborados, que no son realmente para
para el tipo de escuela, para el tipo de alumno, pero muchas veces de esto depende también la familia, depende la sociedad, ¿qué tanto la sociedad puede influir para una motivación? ¿Cómo tenemos esa motivación extra que nos pueda ayudar a salir de ese bajo rendimiento, que nos explote las capacidades y que nos haga buscar ese éxito que buscamos personalmente y esa autorrealización de las personas? Ok, muchas gracias. Como les comenté en un principio, nos encontramos vía Facebook Live, por lo tanto las preguntas que nuestros usuarios nos están mandando, nos mandan una pregunta hacia la licenciada María de Jesús, por favor. La pregunta sería, ¿cómo influyen los factores biológicos en el rendimiento escolar? Wow, interesante. Bueno, pues aquí es muy interesante saber, ya lo mencionabas hace un momento, el proceso de desarrollo, ¿no? Desde la concepción. Sabemos que tanto padre como madre, a nivel genético mandan información para la formación de inteligencia. Es una teoría. La otra, de alguna manera, es la formación del cerebro. El cerebro tiene que formarse en el primer trimestre del embarazo, o sea, durante los primeros 3 meses, se forma el cerebro. Ese cerebro tiene que estar adecuadamente formado. Si hay causas externas que afectan esa formación, pues bueno, de alguna manera va a haber alteración para la adquisición del aprendizaje. ¿Cómo? Si la madre está expuesta a agentes químicos o llamados órganos fosforados, va a interrumpir esa formación. Por lo tanto, no se va a formar un cerebro sano. Ese es en cuanto a una exposición de un elemento físico-químico. Otra, las radiaciones. Muchas veces vemos en las clínicas que se dice prohibido acercarse o avisa si estás embarazada, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre de embarazo, porque es cuando el cerebro, se están formando los órganos, pero principalmente el cerebro. La otra es que la madre cuando se embaraza, pues todas las mamás deben de estar en un ambiente óptimo, agradable, de tranquilidad. También se dice que la estimulación, incluso cuando el producto está desarrollándose, ya cuando ya se formó, está desarrollando, todavía se puede dar, actualmente se da, la estimulación a nivel extrauterina. Es decir, tú pones música agradable, pones ambientes que le favorecen el desarrollo del embrión y eso favorece sus conexiones neuronales. La conexión neuronal es la unión de una célula nerviosa, que son las células que conforman el cerebro, con otra. Esas conexiones dan de alguna manera una información eléctrica que produce de alguna otra forma pues el proceso de conexión a nivel de memoria y aprendizaje. Ahora bien, si estos elementos, si estos factores no favorecen esa formación adecuada, óptima del sistema nervioso, pues bueno, van a verse alterados. Y esta alteración, pues bueno, ¿qué te puede llevar? No nada más a nivel de alteración a nivel cerebral, sino a nivel físicos, como que los niños pueden nacer con alguna deficiencia o discapacidad. Llámese ciegos, llámese nosotros le denominamos amélicos, o sea que no pueden tener pies o manos o una mano, un pie, ¿no? Sordos también. Cuando la madre se expone también a diversos, no nada más elementos físico-químicos, sino también a enfermedades virales. Okay. La otra, pues bueno, los cambios físicos que de alguna manera veíamos en cuanto a la nutrición desde que el ser humano, el feto está en concepción, el proceso de cuando nace el ser humano, o cuando de alguna manera pasa su etapa preescolar, una etapa de desnutrición, o cuando se enfrenta a diversos cambios en la etapa de la adolescencia. Ok, muchas gracias. ¿Algún comentario que quisieran agregar? Un punto importante, como dice la compañera, de que la mamá se encuentre en un estado estable en el momento de la gestación, para que en el momento en el que el niño crezca, se desarrolle adecuadamente y en el momento en que llegue a estar en el ámbito escolar, obtenga un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, para que se encuentre en un estado emocional estable, no tenga alguna malformación o cosas así. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos mandan nuestros espectadores es ¿cómo afecta en el aspecto cultural el rendimiento escolar? Ok, con la palabra.
Gran parte de esto creo que es el nivel socioeconómico de las familias, ya que esto de forma personal veo que sí es un detonante. Si el alumno o el niño tiene un bajo rendimiento, el papá normalmente lo que hace un papá con un nivel socioeconómico alto es apoyar, no dejar a su hijo ahí. Él tiene todas las armas, entonces lo está empujando. Con esto no quiero decir que un nivel socioeconómico bajo no pueda, pero sí ve más limitado ese objetivo, porque pues la entrada de dinero, el trabajo, pues en ocasiones hay, en ocasiones sí, los pueden despedir en cualquier momento. En otro nivel ellos son los jefes normalmente. Entonces este punto creo que es un detonante, la parte económica, la parte geográfica de ellos, cuál es su entorno, cómo hay esta motivación para poder salir adelante de este bajo rendimiento. Ok, muchas gracias, licenciada. Gracias. Difiero un poco de tu punto de vista, ya que muchas veces puedes tener la estabilidad económica, puedes tener todas las posibilidades para salir adelante, pero no quieres, porque estás en esa zona de confort de, ¿para qué lo hago si de todas maneras mi papá me va a dejar tal negocio? ¿Para qué me esfuerzo si mi papá me va a dejar tanta herencia? Y en cambio en el nivel socioeconómico bajo tienen que esforzarse mucho más para poder llegar a lo mejor no a una jefatura, pero sí a salir de su ambiente, de su entorno. Entonces yo quiero salir de aquí para poder darle una mejor vida hacia mis padres, una mejor salud, una mejor vivienda. Entonces yo creo que la onda económica no tiene tanto que ver, sino más bien es la motivación que tengas tú como persona, tú como ser humano, tu integridad personal. Ok, muchas gracias. Licenciada, por favor. Sí, como dice la compañera, lamentablemente la posición económica sí es una barrera para poder llevar una educación o una vida sana. Se necesita lamentablemente de dinero para poder cubrir tus necesidades y como dices, a lo mejor muchos no tienen el interés de estudiar, de seguir adelante, pero necesitan esa motivación tanto de las personas con las que se desenvuelve, tanto de padres de familia y tanto docentes. Ok, muchas gracias. Licenciada, por favor. La verdad difiero un poquito en las opiniones de mis compañeros. Vuelvo a retomar mi argumento. Si tengo una familia consolidada, con buenos hábitos, con valores, con buenas costumbres transmitidas, no importa mi nivel socioeconómico. Puedo venir de un nivel muy bajo y esforzarme, ser perseverante, es uno de los valores más importantes que la mayoría de personas debemos poseer. Y puedo llegar a ser gerente, puedo llegar a donde yo me lo proponga. De la misma manera, puedo estar en un nivel económico estable, muy bien acomodado. Mi familia tiene valores, mi familia me ha inculcado ciertas cosas, no me ha dado como todo tal vez, hay cierta disciplina y también puedo ocupar el puesto que está ocupando mi papá empresario, pero es un puesto que yo me gané como persona. También otra cosa respecto a la cultura escolar, difiere un poquito en los planes y programas de estudio. Son aplicados de manera generalizada en todo el país, hablando de México, sin considerar que hay diferentes contextos en el mismo. Tenemos zonas rurales, tenemos zonas urbanas, pero el plan y programa de estudios, mi currículum, mi perfil de egreso es el mismo para todos. Mis principios son los mismos para todos y no tomo en cuenta necesidades de mi alumno, necesidades de los docentes, porque todos, absolutamente todos, estamos en un contexto totalmente distinto. Pero como ya lo mencioné, si mi familia está bien cimentada, no importa mi nivel socioeconómico, considero que influyen más mis valores, mi perseverancia como persona. Ok, licenciada. A mí también se me hace importante un punto que ya tomaron en cuenta, que es el contexto de acuerdo en el cual se desenvuelve la persona. ¿Por qué hablo de esto? Se me hace importante es porque hay lugares en donde para ellos llegar hasta un nivel secundaria está bien, o hay veces que las oportunidades para las mujeres es solamente terminas hasta secundaria y de ahí tú vas a estar en el hogar y van a hacer tus funciones, y lamentablemente en algunas zonas así se vive.
no son los mismos pensamientos en una zona urbana que en una zona rural, y las culturas cambian mucho y son muy diferentes. Ok, muchas gracias. Licenciada, por favor. Y retomando el aspecto biológico, yo creo que si tenemos unos buenos programas de retroalimentando, ¿verdad? Tenemos unos buenos programas de estudio, tenemos una familia funcional, tenemos una estimulación, tenemos ciertos medios que favorecen ese proceso de aprendizaje. Pero si el pequeño nace sano, y en ese transcurso, en ese caminar de su vida, pues bueno, de alguna manera consume ciertos elementos que le van a afectar su desarrollo neuronal o cerebral, pues de alguna manera esto va a truncar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo puedo nacer sana, yo puedo nacer con una inteligencia que mis padres me dieron genéticamente adecuada, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo consumo ciertos elementos tóxicos? Pues voy a alterar mi sistema nervioso y eso va a impedir que yo tenga un aprendizaje ya más acorde. Otras son las costumbres que se tienen en las culturas, ¿no? Todavía hay culturas que hacen la elongación del cráneo, que dice que te hacen que crecer el cráneo. Y si tú oprimes el cráneo, pues se están lesionando las células nerviosas. Otra, los intentos de suicidio que actualmente tenemos en los jóvenes, ¿no? Si tú intentas suicidarte, pues ya te llevaste ciertos segundos de no oxigenación cerebral. Y eso afecta grandemente la adquisición del aprendizaje. Ok, muchas gracias. Licenciado, por favor. Ok, bueno, retomando más o menos otra vez lo de la cultura prácticamente en esta cuestión, yo sigo sosteniendo realmente que sí es un factor muy importante el que los padres estén preparados a cuando los padres no están preparados. ¿Qué es lo que pasa? Realmente tengo mucho más armas, sé cómo guiar a mi hijo, y cuando te ves limitado, sí de plano veo que cuesta mucho más trabajo. Vuelvo a repetir, no es porque realmente así tenga que ser, pero sí es un factor que influye demasiado dentro de... Licenciada. Sí, es que retomando el aspecto cultural, es algo que se transmite de generación en generación, y entonces cuando en nuestra cultura no ha habido o no se ha transmitido el hábito de estudio, muchas veces nuestras generaciones no lo adquieren, entonces no ven más allá de lo que su familia ha sido. Algunos llegan a sobresalir, y lo mismo pasa en un nivel socioeconómico alto. Hay quienes no sobresalen aunque tengan la facilidad y el acceso a medios como tecnológicos, libros, revistas, y lo mismo pasa desde un nivel bajo, pero en ellos se encuentra una limitante, porque no hay esa accesibilidad a esos recursos de aprendizaje. Ok, muchas gracias. Como les comenté en un principio, el tiempo es limitado. Vamos a dejar hasta aquí esta pregunta. La siguiente pregunta que nos mandan nuestros usuarios sería: ¿qué papel toman los aspectos psicológicos dentro del tema del rendimiento escolar? Creo que bastante. La parte emocional del alumno va a ser bastante. El control de emociones, cómo yo regulo lo que me está pasando. Hay una parte muy interesante en la película del Rey León, ¿no? Donde golpean se me fue olvidar el nombre, al personaje. Entonces, ¿te dolió? Sí, pero que es parte del pasado. Nosotros... La Simba, no recuerdo cómo se llamaba, no recuerdo la versión. Rafiki le pega a Simba. Justo, Rafiki le pega a Simba, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental, porque debemos de aprender de eso, debemos de hacer el énfasis a nuestros hijos. Te golpeaste, caíste, fracasaste, ya pasó, estás aquí y ahora hacia qué rumbo vamos a tomar. Realmente también hay una parte donde me gustaría recordar a Jan, que es un empresario de Alibaba. Él dice que dependiendo de la edad vas a ir avanzando, algunos fracasando, bla bla bla. Entonces, hasta llegar a una edad de donde tú tienes que aprovechar la energía de los jóvenes y que los jóvenes trabajen para ti. Sé que no todos podemos ser líderes, pero todos podemos llevar un fin a donde nos desempeñemos, seamos
los mejores y estemos a gusto y lo hagamos con pasión. Ok, muchas gracias, licenciada. Considero bastante el nivel de madurez que cada uno de nosotros tengamos. Igual estoy de acuerdo con el compañero, no todos llegamos a ser líderes, sin embargo todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos las mismas habilidades, algunas más desarrolladas que otras, ya la comentaba la compañera María de Jesús, influyen muchos factores, sin embargo una estabilidad emocional es la base en muchos aspectos. Si yo no tengo una estabilidad emocional clara, por decirlo así, voy a estar mal en todos los aspectos, así tenga el mejor trabajo del mundo, así tenga el estatus económico soñado, si yo no me siento satisfecho, pues no voy a estar bien. Hay algunos autores que manejan que no todos tenemos la misma idea de satisfacción personal. Mencionaba hace un ratito la compañera, hay quienes en algunas comunidades pues su ideal es conseguir un marido y ya son felices. Hay personas, mujeres muy preparadas que con 2, 3 carreras universitarias se sienten preparadas, o sea, felices. Hay quienes viajan por el mundo y se sienten felices. Hay quienes dicen, pues yo quiero tener un hijo como mujer y me siento feliz. Entonces depende mucho de la estabilidad emocional propia. Creo que y considero que todo eso es bastante subjetivo en cuestión de cada uno de nosotros y el nivel de madurez que desempeñemos. Okay. Licenciada, por favor. Retomando un poco la parte psicológica, yo me quiero enfocar más al ambiente adolescente, porque creo que en esa etapa, o más bien en esa etapa es cuando más cambios tenemos, porque venimos de un nivel primaria donde tenemos un solo profesor para la mayoría de las materias, y ya tenemos el cambio escolar que es 7 profesores, 7 materias, me levanto más temprano, salgo más tarde. Eso hablándolo en onda escolar. Hablándolo físicamente, sufro muchos cambios hormonales, físicos, atracción, psicológicamente aún no sé qué soy, no sé si soy mujer, no sé si soy niña, no sé si soy niño, no sé si soy hombre, porque no sé, la ropa de niño no me queda, pero la ropa de adulto me queda grande, pero entonces mis maestros me dicen que ya no soy el niño y me quieren dar responsabilidades que muchas veces aún no puedo llevar. Entonces yo creo que la cuestión psicológica sí es muy importante. Es la parte que creo que nos está faltando en México, que como que no le vemos esa importancia a nivel secundaria, porque no vemos que la niña a lo mejor tiene un trastorno de anorexia, o la niña tiene un trastorno de bulimia, o el niño tiene un trastorno de depresión, porque no nos estamos enfocando al auxilio. Aquí estoy, ayúdenme, ¿no? Muchas veces el niño lo dice de muchas formas y no lo vemos ni como padres, ni como profesores, ni como escuela. Entonces yo creo que esa edad que es el detonante de qué voy a hacer en un futuro, a qué me quiero dedicar, y si no le vemos ese parteaguas, o sea, de enfocarnos realmente a esa edad, porque todos nos enfocamos a, ay, al niño bonito y está creciendo, y, ay, eres licenciada, qué bueno. Pero no nos enfocamos en ese medio que nos hace o ser una buena licenciada o ser un bueno para nada, porque no nos motivaron en ese momento. Ok, muchas gracias, licenciada, por favor. Es un punto muy importante, como lo han dicho mis compañeros. El estado emocional es fundamental. Es fundamental tanto para niños, adolescentes, docentes, adultos. En el caso de los docentes, tienen que estar en un estado emocional estable. Si tienen la suficiente paciencia de poder enseñar, porque te vas a encontrar con diversos alumnos. Uno en el que no sé, sabes qué está pasando, uno que es muy inquieto, uno, como dices, que en la adolescencia está pasando por cambios hormonales. Tú como docente tienes que saber qué hacer y ponerse en tu lugar y decir, o sea, voy a apoyarlo, qué medidas, qué estrategias debo de tomar para ayudarlo. Ok, muchas gracias. Licenciada. Y es también estar preparado para esas situaciones, porque a veces los alumnos se encuentran o se topan con situaciones que chocan con su estabilidad emocional, situaciones concretas o situaciones desde su estado físico. El cambio hormonal altera también sus emociones, y también
con ello la presión o la influencia que tienen de sus pares o de sus amigos, y esta influencia puede ser, como ya habíamos mencionado, puede ser buena, puede ser mala, y en cuestión psicológica es algo que también marca mucho al individuo. Ok, muchas gracias. Para continuar, ¿qué papel toma el docente dentro de este factor, de esta problemática? Me gustaría comenzar. Licenciada. El rol del docente es fundamental en todos los aspectos, pues dentro del aula tengo que crear un ambiente sano, un ambiente ameno, que a mi alumno le agrade ir a la escuela y que no lo vea como una obligación. Tengo que atender estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje. Si tengo alumnos con alguna barrera, si tengo alumnos con alguna discapacidad, también tengo que atenderlo y elaborar una planeación diversificada, algo que a muchos docentes les cuesta trabajo realizar. ¿Por qué es más trabajo? Claro que es más trabajo. Tengo que diseñar material para mi alumno kinestésico, tengo que realizar material para mi alumno visual y para mi alumno auditivo. Puedo conjugar todo, sí, pero no puedo solamente enfocarme en un alumno auditivo. ¿Qué pasa con un alumno que tengo con TDA, por ejemplo, y está dentro de mi aula? Él tiene que estar trabajando en actividades no diferentes, que estén incluidas, pero sí con un cierto grado de diferencia. No sé si sea el término correcto, sí, pues digamos que esté dentro de, que se vea eso incluido, exactamente, esa es la palabra correcta, pero el docente es como fundamental en todos los aspectos. Ok, muchas gracias, licenciada, por favor. Como dice la compañera, la verdad, ser docente no es algo sencillo, sin en cambio, como dice, puede encontrar alumnos con deficiencias, con diferentes estilos de aprendizaje. Y como lo mencioné en un principio, los docentes tienen que hacer una planeación diversificada, en observar sus necesidades de sus alumnos y poder, porque todo alumno tiene diferente proceso de aprendizaje. Ok, muchas gracias, licenciada, por favor. Gracias. Me gustaría hacer una pregunta al aire, no sé si llevarlo a la casa y recapacitarla. Como profesores nos piden que dejemos tareas extracurriculares a las horas que el niño va a la escuela. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso porque el niño ya tiene sobresaturación de información, ya estuvo en el aula, ya estuvo estudiando, ya tuvo aprendizaje, ya tuvo enseñanza, y todavía yo, maestro, le voy a quitar sus pocas 3 o 4 o 5 horas que llegue a tener el niño libre en la tarde para que a mí me entregue una tarea. Entonces ese es como de verdad ayudan estas tareas a que el niño tenga un mejor aprendizaje, a que el niño tenga un mejor conocimiento, porque también es bien sabido que el niño necesita una recreación, que el niño necesita ir a correr, ir al parque, jugar videojuegos, un distractor que no solo sea escuela, porque llega un punto en que me voy a frustrar y llega un punto que voy a ir a la escuela con, otra vez de escuela, y ya no voy a ir con esa emoción, ya no voy a ir con esa alegría de ir a la escuela. Entonces ese es como un poco de si es necesario dejar tarea o solo gracias por venir a la escuela, nos vemos mañana. Ok, muchas gracias, licenciada, por favor. ¿Cuál es el papel del docente ante la cuestión psicológica del aprendizaje? Pues bien, yo creo que el papel importante del docente es anclar con el alumno, ser amigos, ser parte de ese proceso. Si el docente tiene bien viable cuáles son las características del alumno, le va a dar atención adecuada a sus necesidades de aprendizaje. Ahora bien, el alumno y el docente deben de estar siempre en comunicación. Debe haber una adecuada comunicación del alumno-docente. Ok, muchas gracias. Pues fue un gusto tenerlos en esta emisión, esta mesa redonda, donde tratamos muchos temas acerca de este tema, que es el desempeño escolar. Y pues para finalizar, pues me gustaría dar una pequeña conclusión. Creo que afectan demasiados factores en cuanto al desempeño de un estudiante, ya sea biológicos, psicológicos, y en cuanto a la familia, en cuanto a los docentes, un alumno tiene que especializarse mucho para poder asumir la responsabilidad que le da un estudio.
Por lo tanto, pues si no tienen algo más que agregar, eso sería todo de mi parte. Les agradezco haberme acompañado en esta emisión y pues esperamos tenerlos aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther.